Curso de economía. Vamos a seguir con el desarrollo de nuestra primera unidad. Hemos estado estudiando ya algunos conceptos que nos permiten antecedentes de economía. Entonces, antes de seguir avanzando, ¿hay alguien que tenga alguna duda, alguna inquietud para que pueda plantearla ahora? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. Entiendo que no hay dudas, entonces vamos a avanzar con la presentación. ¿Se recuerdan? El último día hablábamos de estos conceptos, ¿verdad? El de la producción y el del trabajo. Logramos identificar que lo que diferencia al trabajo de la producción es que la producción siempre implica un contexto de carácter social, de carácter colectivo, mientras que el trabajo es un concepto de carácter individual. Ahí está la diferencia fundamental entre el concepto de producción y el concepto de trabajo. Muy bien. Hablando siempre de la producción, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esta comunidad viene y le da muerte a este animalito. Ya dijimos, ¿verdad? ¿Qué es la producción? La producción es el proceso mediante el cual la sociedad transforma la naturaleza. Esta sociedad va a transformar esta naturaleza, va a transformar este mamut. ¿En qué lo va a transformar? De un animalito que anda vivito y coleando, lo va a transformar en un animalito muerto. Ahora, ¿qué va a hacer esta comunidad una vez le ha dado muerte al mamut? Pues lo lógico es que estos integrantes de esta comunidad que lograron ponerle fin a la vida del animalito, vengan y partan al animalito, lo van a hacer pedazos. ¿Y para qué lo hacen pedazos? Para darle a cada quien la porción que le corresponde. Este animalito muerto es la riqueza de esa comunidad, es lo que logró producir la comunidad. Entonces, este animalito muerto, al repartirlo entre quienes participaron en la producción, da lugar a un nuevo concepto, que es el concepto de distribución. La distribución es el reparto de la riqueza social entre quienes participaron en la producción. ¿Qué me da derecho a mí a recibir un pedazo de esa carne? Pues ese derecho nace como consecuencia de que yo participé en el proceso de producción. Haber participado con mi lanza matando al animal es lo que me da derecho a que me den un pedazo de esa carne a mí. Haber participado en la producción me da la posibilidad de participar en la distribución. Ahora, ese concepto de distribución, ¿qué es lo que implica? Ya hemos dicho y repetimos, la distribución es el reparto. ¿Qué se reparte? La riqueza social. La riqueza social se reparte. ¿Entre quiénes se reparte? Entre quienes han participado en su producción. Porque esa riqueza social es la producción. Ese animalito muerto es la producción y es la riqueza de la comunidad. Entonces, la distribución es el reparto de la riqueza social entre quienes han participado en la producción. Aclaro que el concepto de distribución que estamos utilizando acá es en el ámbito de la economía. Este mismo concepto tiene otras connotaciones, se usa en otros contextos, pero para nosotros distribución es reparto de riqueza social entre quienes participan en la producción. Veamos ejemplos en donde se utiliza esa palabra de distribución, pero que no es el apropiado para nosotros. No quiere decir que sea incorrecto en términos generales, no. Para nosotros no es el apropiado, pero es válido que lo usen en otros contextos. Por ejemplo, cuando vemos a los camiones de las gaseosas por ahí cerca de la colonia pasando de tienda en tienda, decimos que es un camión distribuidor, ¿verdad? Es el camión distribuidor de la Coca-Cola, por ejemplo, distribuidor. Entonces pareciera que lo que ellos están haciendo es distribución. Y sí, es válido que cuando se habla de canales de comercialización se piense en esa manera de la distribución, pero no es el concepto de acá. ¿Por qué? Porque acá en economía, cuando hablamos de distribución, es el reparto de la riqueza entre quienes han participado en la producción. Aquellos señores de las cajillas andan repartiendo cajillas de tienda en tienda,
pero no andan repartiendo las cajillas entre quienes participaron en la producción, porque el de la tienda ni siquiera ha llegado a la planta, ¿verdad? Entonces, ese es un concepto distinto. No es el que nosotros utilizamos en el curso. La distribución está siendo utilizada ya en otro contexto. No es el que corresponde a la clase de nosotros. Otro ejemplo para afianzar este tema de la distribución. Cuando, por ejemplo, vamos a un centro comercial, por ahí podemos encontrar un kiosco y el kiosco dice distribuidor autorizado Tigo, por ejemplo. Distribuidor autorizado Tigo. Ah, y ellos están distribuyendo, vamos a decir. Sí, en aquel contexto está bien, pero no para efectos del curso. ¿Por qué? Porque aquí en el curso la distribución es el reparto de la riqueza social entre quienes han participado en la producción. Y no quiere decir que, ay, cuando yo llego al kiosco y me dan algo, me lo están dando porque yo estuve en la producción y por eso entonces me dan. No, ¿ya? No es eso. Entonces tengamos cuidado con eso. Aquí, cuando se está dando la distribución en este esquema que tenemos en la diapositiva, se está dando cuando vienen y parten el animalito y le dan a cada quien la porción. Bien podrían ser peces, frutos, no importa, ¿verdad? Aquí lo que importa es que se están repartiendo la riqueza. Ahora, ¿cómo ocurren las cosas? Ahora hay alguna variación en esto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si nosotros trabajáramos en una maquila, bueno, pues hacemos en la maquila, por ejemplo, 10 personas, hacemos 1000 pantalones. No quiere decir que, ay, nosotros 10 participamos haciendo 1000 pantalones, ¿verdad? Entonces quiere decir que nos van a dar, ¿qué? 100 pantalones a cada uno y esa es la distribución. Es algo así, pero no es tan exactamente eso, ¿verdad? Porque hoy, dado el desarrollo que ha existido, pues resulta que el dueño de la maquila dice, ala, aquí tengo los 100, los 100 pantalones, los 1000 pantalones eran, ¿verdad? Los 1000 pantalones, y entonces, ¿qué hago yo, dueño de la maquila, con los 1000 pantalones? Me voy y busco venderlos. Cuando regreso con el dinero de la venta de los pantalones, entonces ya digo, muy bien, aquí está el dinero que recibimos, ¿verdad? Esto es para los salarios de aquellos, ¿ve? Que son los que hicieron los pantalones, y esto me queda a mí por ser el dueño de la maquila. ¿Qué está haciendo ahí él? Está repartiendo la riqueza social, la riqueza que se ha logrado con la producción de los pantalones, dándole los salarios a cada uno de aquellos y quedándose él con la porción que le corresponde. Entonces, esa es la distribución. No es la venta de los pantalones, ¿ya? Es el momento en el cual ya tiene la riqueza convertida en dinero, la riqueza dejó de tener la forma de pantalones y ahora tiene la forma de dinero, y con el dinero viene y dice, bueno, pues esto es para los salarios y esto es para mí. Ese reparto que está haciendo ahí de la riqueza, ese es el concepto de distribución que estamos estudiando acá. Bien, nos damos cuenta, la producción y la distribución entonces existen desde la época primitiva y ha llegado hasta nuestros días también. Ahora también hay producción y distribución. Ahora viene otro concepto. Este otro concepto es el de el consumo. Una vez hemos ido allá a donde se hace el reparto del animal, donde cada quien recibió su trozo de carne, su trozo del animal, bueno, pues, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es hacer uso de esa carne, es aprovechar el producto. Y ese aprovechamiento del producto, ese hacer uso de los productos, eso es el consumo. El consumo implica la satisfacción de las necesidades. El consumo implica el aprovechamiento de la riqueza de la sociedad para poder ponerle fin a nuestras necesidades. ¿Alguna duda? Gracias. Ninguna.
Sí, pero aquí ya estamos en el contexto de la sociedad, dejamos al individuo. Ya, estos conceptos los estamos viendo socialmente. Ujú. Sí, Luis. Ah, er- ya entiendo. Buenas noches, Lick. ¿Podría volver a repetir, por favor, el concepto de consumo? Es el uso o el aprovechamiento de los bienes y servicios para ponerle fin a las necesidades. Es el aprovechamiento del producto para ponerle fin a las necesidades. Gracias. Bien. Entonces, sigamos acá porque así se nos adelantan las cosas cuando cortamos la presentación. Pero veamos acá. Bien. Entonces, estos son los tres conceptos que hemos visto. Nos damos cuenta que tienen una lógica, ¿verdad? Que tienen un orden. Primero producimos, después distribuimos y después consumimos. Hoy, por ejemplo, matamos al animal, lo partimos, nos lo comimos y mañana, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir a buscar otro animal. Vamos a matarlo, lo vamos a hacer pedacitos y a cada quien le vamos a dar su porción. Y al día siguiente, otra vez. Entonces quiere decir que producimos para distribuir y luego consumir. Producción, distribución, consumo. Producción, distribución, consumo. Esa es la lógica que tenemos. Ahora, va a haber un momento en el cual esta comunidad, por ejemplo, dedicada a cazar animales, resulta que es capaz de cazar un mamut más, ¿ya? Siempre hemos estado cazando uno, cabal, el que nos comemos. Pero este día fuimos capaces de cazar 2 mamuts. Como hemos cazado 2 mamuts, resulta que entonces decimos, pero la verdad es que yo con la carne de un mamut estoy satisfecho, yo ya no quiero más carne de mamut, ya suficiente, ya comí la carne de mamut del día. ¿Y entonces qué? Ah, pues me está sobrando, ¿verdad? Me está sobrando carne. ¿Y qué hacemos cuando nos sobra algo? Cuando nos sobra algo empezamos a ver si podemos intercambiarlo. Entonces vamos a empezar a buscar por ahí una comunidad y de repente encontramos a una comunidad de pescadores. Y entonces les decimos, ¿saben qué ustedes? Fíjense que a nosotros nos sobra carne y yo veo que a ustedes les sobra pescado. ¿Por qué no intercambiamos nuestra carne con el pescado que les sobra a ustedes? Así nosotros ya podemos comer pescado y ustedes pueden comer carne. Y seguramente el negocio se va a hacer. O de repente encontramos a una comunidad dedicada a la recolección de frutos, ¿verdad? Y les decimos, miren, a ustedes les sobran frutos, vegetales, hierbas, y a nosotros nos sobra carne. ¿Por qué no intercambiamos? Les damos una porción de carne y ustedes nos dan una porción de frutos. Está apareciendo una cuarta esfera, un cuarto concepto entre estos. Ese cuarto concepto se conoce como cambio o intercambio. Es el cambio o intercambio. En el cambio o intercambio, yo doy para poder recibir. Por eso se dice más apropiadamente intercambio, ¿ya? Inter, entre dos, y es cambio. Yo doy para poder recibir. Es algo así como lo que se hace normalmente para el Día del Cariño, ¿verdad? Se juega al amigo secreto y se hace el intercambio de regalos. Entonces, como es un intercambio de regalos, quiere decir que yo voy y voy a dar un regalo, pero a cambio me van a dar otro, ¿verdad? De repente por ahí accidentalmente ocurre que hay quienes llegan con su regalito y se van con las manos vacías, o hay quienes llegan con las manos vacías y se van con su regalote, ¿verdad? Pero eso no es lo normal. En el juego del intercambio de regalos, lo que ocurre normalmente es que yo doy y recibo, doy y recibo. Bueno, pues ese es el intercambio. Se dan cuenta que para que el intercambio se diera, se requirieron 2 condiciones. ¿Cuáles son esas 2 condiciones? La primera, se requería que a mí me sobrara carne, porque cuando a mí me sobró, entonces pensé en el intercambio. Ese me sobró se llama excedente económico. El excedente económico es la porción de la producción que me ha sobrado. Entonces, cuando existe el excedente económico, voy a buscar el intercambio. El intercambio exige que haya excedente económico para que pueda ocurrir. Esa es una, pero no basta con que a mí me esté sobrando. Es menester que haya alguien más a quien también le esté sobrando y que lo que le está sobrando a aquel sea distinto a lo que me está sobrando a mí. Porque no tendría sentido decirle, mire, a mí me sobró una manzana y a usted también una manzana, intercambiemos nuestras manzanas. No tendría gracia, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo de esperar? Que lo que le sobra a la otra comunidad
que el excedente económico que tiene la otra comunidad sea distinto al excedente económico que yo tengo. Cuando eso ocurre, hacemos el intercambio. Dos condiciones se requieren entonces: que haya excedente económico, y la segunda, que encuentre a otra comunidad que también tenga excedente económico y que éste sea distinto al mío. Dos condiciones se requieren, ¿ya? Dos condiciones. Veámoslo en un ejemplo distinto. Lo que ocurrió con la colección de estampitas con el álbum de Qatar 2022. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues resulta que nosotros llenamos nuestro álbum, ¿verdad? Estamos buscando llenar nuestro álbum y de repente nos aparece una estampita repetida. Ah, la estampita repetida nos está sobrando, porque si no la pegaríamos, ¿verdad? Pero ya tenemos una ahí, entonces no vamos a pegar una sobre otra. Nos sobra una estampita. Ese es el excedente económico. Nos sobra algo, algo que supera nuestras necesidades. Nos sobra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a buscar intercambiarla. Pero si yo llego y le digo, mire, me salió repetida la número 100, me sobra la número 100, ¿quiere intercambiar usted? Claro, con mucho gusto. ¿Y cuál tiene usted? La 100 también. ¿Qué chiste tendría, verdad? Tiene que ser distinta a la que yo tengo. Entonces, si me da una distinta, hacemos el intercambio. Ahí, en ese ejemplo de las estampitas, se ve claramente las dos circunstancias. La primera es que yo tenga excedente económico. Me está sobrando algo que no necesito. Y la segunda es que la otra comunidad también tenga excedente económico y que su excedente económico sea distinto al que yo tengo. Solo así se puede dar el intercambio. El intercambio no debe confundirse con la distribución. ¿Ya? El intercambio no debe confundirse. Veámoslo otra vez. Cuando se repartió la carne, a mí me dieron carne. ¿Y por qué me dieron carne? Porque participé con mi lanza matando al animal. Pero en el momento de la distribución, yo solo vengo y extiendo mis manos para recibir. ¿Ya? Solo para recibir, porque yo ya participé en la producción. Ahora lo único que me queda es recibir en la distribución. En el intercambio no, ya dijimos que el intercambio es doy para poder recibir, doy para poder recibir. Entonces eso debiera dejarnos claro que no es lo mismo la distribución que el intercambio. La distribución es un reparto, el intercambio no, es un dar para recibir. Bien. Veamos entonces. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Gracias. Y Ramiro. Lick, solo quería aportar algo sobre la clase. Según hace poco leí que el intercambio también se le puede llamar trueque, ya que se practicaba mucho en la época primitiva. Cuando no se manejaba dinero, pues se intercambiaba una cosa por otra. Solamente solo. Gracias. La palabra trueque no la usamos, ¿ya? Porque efectivamente la palabra trueque viene a ser sinónimo de cambio, de intercambio. Y entonces fácilmente uno empieza a creer que el trueque tiene que ver con intercambio de cosas en donde no participa el dinero, mientras que cuando hay una compraventa no es trueque. Y eso ya implica empezar a hacer uso de las palabras tal vez de una manera no apropiada. Por eso es que no usamos la palabra trueque, usamos la palabra cambio o intercambio, que es más general que trueque. Ahora veamos, ¿qué experiencias tenemos nosotros en nuestra vida que sean ejemplos de que hemos participado ya sea en la producción, la distribución, en el consumo o en el intercambio? Alguien que nos pueda dar un ejemplo de qué hizo hoy en la producción.
Muchas gracias, Fernando. Muy bien, veamos entonces. Cuando estaban haciendo la recolección de esos huevecillos, esa recolección de los huevecillos, ¿cuál de las 4 esferas era? ¿Producción, distribución, consumo o intercambio? Producción. Producción. Producción, muy bien. Esa recolección era producción. Ahora, cuando entregaban la producción a otra persona, que era la que luego les pagaba por esta, ¿cuál de las 4 esferas era? Distribución. 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 Mire, veamos, escuchemos. No, es el Intercambio. cambio. Sí, Sí, intercambio. es el intercambio, porque ellos entregaban los huevecillos para poder recibir Dinero. el dinero. Daban para recibir. Eso es intercambio. Ahora, seguramente cuando se recibía ya ese dinero, se lo repartían entre todos los que habían participado en la recolección de los huevecillos. Cuando se estaban repartiendo ese dinero entre todos los que participaron en la recolección de los huevecillos, ¿cuál sería la etapa? Distribución. 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 Muy bien, muchas gracias, Fernando, por su ejemplo. ¿Alguno de ustedes cree? Vic, yo tengo una pregunta en relación al ejemplo que comentaba el compañero. Por ejemplo, para ellos sería lo que habíamos estado hablando, la distribución o el intercambio, pero para la otra parte sería como el consumo, pregunto. Pues no sé si la Porque otra... como ya había pues dinero de por medio y llegaban a pagar, podría ser el consumo para la contraparte, digámoslo así, para No, la no. segunda No. excedente. No. Si yo pago por recibir los huevecillos, ¿qué estoy haciendo? Intercambio, ¿ya? Si yo doy dinero para recibir huevecillos, estoy en el intercambio. Ahora, si lo que yo voy a seguir después es el consumo, depende, ¿verdad? Si yo uso esos huevecillos para mí, entonces definitivamente estoy en el consumo, ¿ya? Sí, claro, a eso me refería, pues, o sea, la otra parte, pues, se quedaba con ellos, eran consumidores. Si los usaban, sí. Ok, gracias, Lick. Ujú. Sí. Gracias, Fernando. Sí, ahí realmente era para producción, ¿verdad? Los compraban para seguir otro proceso de producción. Ese proceso de producción que permitía que esos huevecillos se volvieran camarones. Y sí, es un consumo, pero es un consumo que se está dando dentro de la producción, ¿verdad? Como por ejemplo cuando un carpintero está cortando la madera para hacer una mesa. Si nosotros vemos al carpintero cortando la madera para hacer una mesa, decimos, ahí está en la producción, ¿verdad? Pero el serrucho que él está usando ahí se está desgastando. Entonces también ahí hay un consumo, o sea, hay un consumo en la producción también, pero no nos vamos a meter a tanto detalle de momento para no complicarnos. Por el momento, que nos quede bien claro qué es la producción, qué es la distribución, qué es el consumo y qué es el intercambio. Y un elemento más que reitero es, el intercambio no existió desde el principio, ¿verdad? El intercambio requirió ciertas condiciones para que pudiera surgir. 2 condiciones. Por eso es que al principio lo único que había era producción, distribución y consumo. Producción, distribución y consumo. Hasta después apareció el intercambio. Luisa Martínez. Buenas noches, licenciado, con una consulta acerca del consumo. Usted explicó que el consumo es para satisfacer las necesidades, ¿verdad? Entonces, podríamos dar como un ejemplo de consumo el pago que realizamos por energía eléctrica o servicios de Internet, ¿podría ser? Pero es que el pago que usted está haciendo
Bueno, sí, pero me refiero más como al hecho de, por ejemplo, la electricidad hoy en día, como por ejemplo para recibir las clases es una necesidad. ¿Podría ser? ¿Eso podría entrar entre el consumo? Hay que tener cuidado cuando usamos las palabras, ¿verdad? Porque, por ejemplo, todos ahorita estamos conectados al Internet. Por tanto, todos estamos haciendo uso del servicio de Internet. Hacer uso del servicio es consumo, ¿ya? Encender la bombilla para que nos ilumine en el cuarto es consumo, ¿ya? El consumo es hacer uso. Ahora, cuando yo estoy pagando por el servicio que me van a dar o que me dieron, depende si es, por ejemplo, en la telefonía o en el Internet, ¿va? Si es prepago o pospago, cuando yo estoy pagando por el servicio, yo estoy dando algo para poder recibir el servicio o estoy dando algo por el servicio que ya recibí. Ese pago no es consumo. Ese pago sería, ¿qué sería? Si doy para... Intercambio. Intercambio. Muy bien. Muy bien. Bueno, si no hay dudas, entonces seguimos con nuestros conceptos. ¿Qué es lo que hemos dicho? Lo que hemos dicho es que estas son los 4 momentos importantes que se dan en la sociedad: la producción, la distribución, el consumo y el intercambio. Estos 4 momentos, estas 4 esferas se conocen como las 4 esferas de la economía. Esas son las 4 esferas de la economía. Es decir, todo lo que llamamos economía cabe en estas 4 esferas. Si yo quisiera agarrar la economía y repartirla en 4 frascos, los 4 frascos serían producción, distribución, intercambio y consumo. Ya no me quedó nada. Ahí, en esos 4 frascos estaría todo lo que es economía. La economía tiene 4 esferas entonces: la producción, la distribución, el consumo y el intercambio. Ahora, ¿desde cuándo existen estos 4 momentos? ¿Desde cuándo existe la producción, la distribución, el consumo y el intercambio? Existen desde la época primitiva, ¿verdad? Porque así lo hemos esquematizado acá. Entonces vamos a decir que la producción, la distribución, el consumo y el intercambio, es decir, las esferas de la economía, o más cortito, la economía aparece en la época primitiva. Desde allá existe la economía. Pero obviamente estos hombres primitivos no dijeron, estamos haciendo esto que estamos haciendo con las lanzas para matar ese animal, lo vamos a llamar producción. Esto que estamos haciendo cuando estamos cortando el animalito en pedacitos, lo vamos a llamar distribución. No, esos hombres primitivos solo lo hacían, nunca le dieron nombre, ni siquiera se pusieron a pensar en qué palabras utilizar, ¿ya? Ellos solo lo hacían. Por eso decimos que ahí están haciendo la economía como una práctica social. Es algo así como lo que ocurrió con nosotros, ¿verdad? Nosotros de pequeñitos, para empezar a respirar, porque estábamos acostumbrados a un medio acuático, cuando nacemos, viene el médico y nos da la palmadita, ¿verdad? Y con la palmadita soltamos el llanto. ¿Y ese llanto para qué es? Para que nos ayude a aprender a respirar. Y poco a poco aprendemos a respirar. Desde pequeñitos, desde ese primer momento, estamos respirando hasta que hemos llegado ahora. Pero imaginémonos, recién nacidos respirábamos. Llegamos a los 5 años y respirábamos también, ¿verdad? Pero nunca dijimos, esto se llama respiración. La respiración tiene 2 movimientos para el aire, ¿verdad? Uno que es la entrada y otro que es la salida. Lo que entra no es igual a lo que sale, porque lo que entra es oxígeno, pero lo que sale es CO2, entonces como que no es lo mismo, ¿verdad? Pues eso lo aprendimos hasta en la primaria, ¿verdad? Hasta cuando estuvimos allá en la primaria, en un curso de ciencias naturales, y nos explicaron cómo era el funcionamiento del sistema respiratorio, es que entendimos todo eso. Pero no quiere decir que, hasta ahorita entonces empiezo a respirar porque ahora sí ya sé qué es. No, nosotros empezamos a hacerlo desde que nacimos, sin saber los nombres de esos movimientos, sin tener ninguna explicación, sin tener ninguna idea, pero ya lo hacíamos.
Así pasa con la economía. La economía nació como una práctica social allá en la comunidad primitiva. En la comunidad primitiva surge como una práctica social la economía. Los seres primitivos empezaron a hacer esto, pero no le dieron nombre, no pensaron, no crearon ideas, ni siquiera existían las palabras producción, distribución, consumo, intercambio, mucho menos inventaron la palabra economía, ¿ya? Solo era una práctica social. La economía nace como una práctica social en la época primitiva. ¿Alguna duda? No, Lick. Gracias. Bien, entonces volvemos a la presentación. Habiendo entendido ya cuáles son las 4 esferas de la economía y que estas surgen desde la comunidad primitiva, entonces ahora volvemos a hablar un poquito más de la comunidad primitiva. ¿Qué pasa con esa comunidad primitiva? Nosotros podríamos representar en un rectángulo las necesidades. En este cuadrito, en este rectángulo de la izquierda están las necesidades. Y vamos a comparar lo que ocurría con la producción. Nos damos cuenta que al principio de esta comunidad no eran capaces de cubrir sus necesidades. El producto no alcanzaba. Las necesidades eran más grandes que la producción. Así vivía esta comunidad primitiva. Eso quiere decir que matábamos un mamut, no lo comíamos, pero no quiere decir que ya no tenemos hambre, muchacha, ya podemos estar tranquilos. No. Se comían el mamut, pero todavía se quedaban con hambre, ¿ya? Buscando otro mamut. No alcanzaba lo que producían como para cubrir todas sus necesidades. ¿Qué otra característica tenía esta comunidad? Esta comunidad estaba conformada por integrantes que formaban una familia consanguínea. La familia consanguínea lo que implica es que está integrada por un grupo de hombres, un grupo de mujeres y un grupo de niños. Grupo de hombres, grupo de mujeres y grupo de niños. La familia en aquella época no es como hoy la conocemos nosotros. Hoy nos dicen dibuje una familia, papá, mamá y normalmente un niño y una niña, ¿verdad? Papá y mamá, un papá y una mamá. En aquel entonces no. En aquel entonces las relaciones sexuales entre hombres y mujeres no tenían un orden, no eran permanentes. Prácticamente todos los hombres tenían relaciones con todas las mujeres. Y bajo ese contexto, cuando nacían los niños, pues ¿quién iba a ser el padre del niño? No se sabía, pero tampoco los padres estaban interesados en saber quiénes eran sus hijos. Ahí al final de cuentas todos los hombres iban a trabajar para conseguir los satisfactores de toda la comunidad sin estar diciendo es que yo trabajo por mi hijo. No, si no sabían quiénes eran. La señora sabía quiénes eran sus hijos, pero de igual manera a ella no le importaba. Ellas todas juntas trabajaban para que los niños sobresalieran, para que los niños sobrevivieran. Era una familia integrada por un grupo de hombres, un grupo de mujeres y un grupo de niños. Los niños tenían como padres a todos los hombres de la comunidad y como madres a todas las mujeres. Y hombres y mujeres tenían como sus hijos a todos los niños. Esa era la familia. ¿Qué otra característica hay en esa comunidad donde las necesidades no se logran cubrir, en donde la familia es consanguínea? Bueno, pues resulta que estos a qué actividades económicas se iban a dedicar. Primero se dedicaron a la recolección de frutos. Después, poco a poco, empezaron a dedicarse a otras actividades como la caza y la pesca. Pero algo que caracteriza a esa comunidad es que era nómada. ¿Y qué quiere decir que era nómada? Quiere decir que no tenían casa. Estos prácticamente andaban por todo el mundo cubriendo sus necesidades. Recolectaban frutos por acá, seguían caminando, al día siguiente recolectaban frutos en otro lado y así. Si eran cazadores, bueno, pues iban corriendo al mamut y donde les agarraba la noche se dormían. Ya al día siguiente, al despertar, con la ayuda del sol, buscaban la pista para seguir al animal. Y si no lo alcanzaban ese día, pues otra vez, donde la noche los alcanzara, ahí se iban a quedar a dormir. Eran nómadas, no tenían casa. Andaban deambulando por todo el mundo. Ahora, ¿qué pasó con esa comunidad integrada por esa forma y que era nómada? Bueno, pues allí poco a poco empezaron a desarrollar sus destrezas. El desarrollo de las destrezas es algo común desde la época primitiva hasta nuestros días. Es el hecho de que cada vez que nosotros repetimos una actividad, cada vez la hacemos más rápido y mejor. Cualquier cosa que nosotros hagamos, la primera vez nos cuesta, ya para la segunda la hacemos más fácil y la tercera mucho más. Eso siempre ha sido así, desde la época primitiva. Hoy, por ejemplo,
Nosotros cuando vemos que a alguien lo han contratado como cajero receptor en un banco, lo vemos contar el dinero. En los primeros días cuenta bien despacio, pero lo visitamos un año después y resulta que ahí está moviendo los dedos a una velocidad que nosotros del otro lado de la ventanilla no logramos llevar la cuenta. ¿Por qué? Porque alcanzó una destreza con sus dedos, ¿ya? Eso siempre pasa. Cualquiera que se dedica a una actividad, poco a poco, se vuelve cada día más diestro. Y eso pasó con estos hombres primitivos. Matar el primer mamut les costó, pero ya el segundo fue más fácil, el tercero más, y así, poco a poco, lograron cada vez volverse más diestros. Otro elemento, otro factor que va a contribuir a que ellos vayan mejorando en sus condiciones es que van a ir perfeccionando sus instrumentos de trabajo. Al principio quisieron matar al mamut utilizando solamente piedras y palos, y le tiraban las piedras, le tiraban los palos. Después descubrieron que era más fácil si afilaban una piedra, la ataban al extremo de un palo y la utilizaban como lanza. ¿Eso qué permitió? Que lograran poco a poco mejores instrumentos de trabajo, y eso va a ayudar a que puedan producir más. Y otra cuestión que va a ayudar también es que van a mejorar sus formas de organización. Estos tres factores, el aumento en el desarrollo de destrezas, el perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo y la mejora en las formas de organización, van a traer su consecuencia en estos dos cuadritos que comentábamos al principio. Poco a poco vamos a notar que los volúmenes de producción van a ir aumentando. Y va a llegar el momento en el cual logren producir todo lo que necesitan. Pero el desarrollo de destrezas, el perfeccionamiento de instrumentos y la mejora de organización no se detienen, van a continuar. Y entonces, ¿qué va a lograrse con el paso del tiempo? Va a conseguirse que la producción llegue a superar a las necesidades. Esa parte del producto que excede a las necesidades se conoce como el excedente económico. El excedente económico es la parte de la producción que supera las necesidades. Esta comunidad primitiva, gracias al desarrollo de las destrezas, el perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo y la mejora en la organización, va a lograr un excedente económico. Y ese excedente económico va a tener incidencia en esta comunidad. ¿Y cuál es la principal incidencia? Imagínense que lo que hayamos logrado es matar un mamut más. Logramos matar un mamut, pero al día siguiente, ¿qué hacemos? Como ya matamos uno, ya no hagamos nada, quedémonos pasando el día tranquilos. No, ellos van a seguir buscando cazar otro mamut, pero ya tienen uno muerto ahí. Y entonces, bueno, pues lo que nos queda es echarnos al hombro al mamut muerto y con la otra mano, el otro brazo, buscar cazar al que anda allá vivito y coleando, ¿verdad? Pero imagínense andar persiguiendo un mamut, cargando uno muerto encima, está bien complicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué vienen a tomar de decisión estos primitivos? Dicen, pues quedémonos mejor en un lugar, dejemos ahí el mamut muerto, dejemos al mamut muerto ahí y nos vamos a cazar. Pero obviamente, si nos vamos todos y dejamos al mamut muerto, cualquiera va a venir y se lo va a llevar o se lo va a comer. Entonces, alguien tiene que quedarse a cuidar, ¿verdad? Entonces, prácticamente, eso quiere decir que van a dejar de ser nómadas y se van a volver sedentarios, porque entonces se van a ir a cazar, pero van a tener que regresar a donde dejaron el anterior. Ya no es como antes, nos quedamos a dormir donde la noche nos caiga, no. Ahora, miren muchachos, está oscureciendo, sí, hay que regresar a donde dejamos el otro, ¿verdad? Hay que regresar donde quedó el otro mamut. Ya, poco a poco, entonces vamos a encontrar que ya viven en una cueva, que esa cueva la mantienen limpia, que ahí es donde guardan la parte de la producción que sobra, es decir, el excedente económico. Bueno, pues aquí tenemos esquematizada a esa comunidad. Era, como hemos dicho antes, un conjunto de hombres, un conjunto de mujeres y un conjunto de niños, ¿verdad? Obviamente hay ancianos también. Bueno, pues cuando ya toman la decisión de quedarse en un lugar, que ahí se va a quedar ese mamut muerto y que ahí van a regresar después si logran cazar al otro, bueno, pues dicen, organicémonos. ¿Quiénes se van a quedar acá en la cueva? ¿Cómo nos organizamos? ¿A quiénes dejamos en la cueva? Y resulta que lo que tomaron fue primero la edad como un factor. Y dijeron, eso de andar cazando con los niños, la verdad es que es un problema. Los niños, más que ayudar, estorban en el proceso de cazar. Imagínense un bebito, cargamos al bebé en un brazo y con el otro tirando la lanza para matar al mamut. No, muy complicado.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los niños ya no van a trabajar. Y del otro lado, los ancianos tampoco. ¿Por qué? Porque imagínense ese ancianito, ¿verdad? Caminando ahí con su bastón, persiguiendo al mamut, y de repente el mamut se da vuelta. ¿Cuándo va a correr ese ancianito con su bastón? No, dijeron en aquel entonces. Los niños y los ancianos no van a ir a cazar. Van a quedar excluidos de la obligación de trabajar. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo va cambiando esa familia? ¿Cómo va cambiando esa comunidad? Bueno, pues han quedado solo ya para poder ir a cazar al mamut los hombres y las mujeres, ¿verdad? Los adultos. Bueno, pues dicen ellos, sí, pero vamos a dejar a los niños, vamos a dejar a los ancianos, vamos a dejar al excedente. Pero, ¿y quién va a cuidar a los niños? ¿Quién va a cuidar a los ancianos? Ah, no, dijeron. Entonces que se queden las mujeres a cuidar a los niños y a cuidar a los ancianos. Las mujeres se quedan acá. Las mujeres tampoco van a ir a trabajar en la caza, la pesca o la recolección. Pero sí van a trabajar en la cueva, ¿verdad? Porque trabajo sí van a tener. ¿En qué consiste su trabajo? Su trabajo va a consistir en cuidar a los niños, cuidar a los ancianos, mantener limpio la cueva. Es el trabajo de las mujeres en ese momento. Sí trabajan, pero trabajan dentro de la familia. Los hombres se van a ir hacia fuera, a cazar, a pescar, a recolectar frutos. Entonces, hemos visto cómo, como consecuencia del excedente económico, esta comunidad asigna tareas, se divide las tareas. A eso se le conoce como la división natural del trabajo. La división natural del trabajo, entonces, es un reparto de tareas que se hace tomando en consideración dos criterios. ¿Cuáles? El primero fue la edad, ¿verdad? Cuando dijeron niños y adultos, no. La edad es un factor. Y el otro factor fue el sexo, fue el género. Mujeres se quedan aquí, hombres se van. Por eso, por ser criterios de carácter natural, la edad y el sexo, es que esta se conoce como la división natural del trabajo. Es la división natural del trabajo. La división natural del trabajo es el reparto de tareas que se va a dar al interior de la comunidad. ¿En función de qué? En función de la edad y el sexo, o la edad y el género si quieren, ¿ya? Esa es la división natural del trabajo. Nos damos cuenta lo que trajo el excedente económico, ¿verdad? El excedente económico ha vuelto a esta comunidad ahora sedentaria. El excedente económico ha vuelto ahora a esta comunidad en una en donde se da ya una división natural del trabajo. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ninguna, licenciado, gracias. Todo claro, licenciado, gracias. Muchas gracias, muy bien explicado. Entonces, si no hay dudas, nos quedamos acá y estamos nuevamente en clases el próximo miércoles a las 18 horas. Muchas gracias por su atención. Se cuidan y hasta entonces. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.